Qué alegría. Cantábamos una canción hoy. ¿Cuántos se impresionaron con las imágenes? Creo que lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen eso? Creemos que lo mejor está por venir. Y hemos visto nosotros el testimonio de la compañía del Señor en todos los proyectos. Cuando iniciamos la iglesia hace 14 años, no veíamos con claridad qué iba a suceder en un futuro, pero vemos cada paso cómo el Señor ha venido enriqueciendo, aumentando, fortaleciendo nuestra iglesia, y lo más importante, su presencia nos ha estado acompañando. Y en estas imágenes que vimos en la canción que cantaba ahorita la alabanza, fue cuando iniciamos el proyecto de comprar esta propiedad y de empezar a construir, época de pandemia. Pero el Señor, aunque todo pronóstico decía que no era el momento, el Señor sigue diciendo: este es el momento para un avivamiento, es el momento para que la gloria del Señor se mueva. Nunca dejaremos de anhelar su presencia y su bendición, porque siempre estaremos necesitados de su presencia. Vamos a dar un aplauso al Señor por su fidelidad y por su bendición. Hoy, diosidencialmente, les traigo un mensaje que se titula La importancia de reconstruir la iglesia. Hoy es un día donde el Señor quiere que nosotros exaltemos el propósito al cual el Señor nos ha llamado. El Señor Jesús dejó a la iglesia el cumplimiento de una gran comisión: vaya y hagan discípulos, busquen discípulos por todas partes, por todas las naciones, y enséñenles todos mis mandamientos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es la gran comisión que vemos en Mateo 28. Pero nosotros necesitamos entender que tú y yo tenemos una responsabilidad, un compromiso de ser la iglesia de Cristo, de construir la iglesia de Cristo conforme al plan original de Dios, conforme a su palabra, a su evangelio. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, entre sus características como apóstol, era un teólogo con una profundidad impresionante. Compartía la palabra, los secretos de la voluntad de Dios. Era un maestro hábil, con la capacidad de enseñar el verdadero evangelio y que nadie se confunda. Tenía una valentía y una perseverancia inigualable, y tenía una mente muy estratégica y un gran corazón pastoral. Él se encargó de fundar numerosas iglesias en el Mediterráneo, y no solamente las fundó, sino que las mantuvo siempre saludables. Estuvo siempre en contacto con las iglesias que él fundaba a través de cartas, de visitas. Vemos cómo él, a través de estas enseñanzas, orientaba a la iglesia, la corregía y animaba a que todos se fortalecieran en la fe. Siempre protegió a la iglesia de las falsas doctrinas y del espíritu de anticristo que había iniciado en ese tiempo del nacimiento de la iglesia primitiva. Y por eso, en la primera carta de Corintios, capítulo 3, 10 al 11, él dice lo siguiente: Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. El que edifica encima debe tener cuidado de cómo edifica, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Yo quiero hacer énfasis en esta parte final. Edificar la iglesia no es edificarla de cualquier manera. Reconstruir la iglesia es un llamado a recuperar el verdadero cimiento de la iglesia, el cual es Cristo. Enseñar y aprender el verdadero evangelio que está en su palabra. Nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto. Pero advierte que en los últimos tiempos
vendrá la manifestación del espíritu de anticristo. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4, no se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado, el que solo sabe destruir. Ese es el anticristo. Él se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto o adoración. Este hombre hasta se atreverá a ir a sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. El propósito del anticristo es tomar el lugar de Dios. Ataca la adoración, ataca el culto, ataca la iglesia. Él se opone contra todo el que lleva el nombre de Dios. Él se opone contra la adoración. Y el propósito de él es que la adoración sea para él. Y por eso nosotros necesitamos estar muy atentos, porque el espíritu de anticristo es un espíritu que cada vez va a ser más fuerte hasta que aparezca el verdadero anticristo personalizado. En Primera de Juan capítulo 2 dice lo siguiente. Primera de Juan 2 del 18 al 19. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Con esto que vemos, como dice el refrán, no hay peor cuña que apriete que la del mismo palo. Realmente el espíritu de anticristo es un espíritu que nace de la iglesia. Es un espíritu que tiene conocimiento de la iglesia, tiene conocimiento bíblico. Y de allí entonces debemos de tener mucho cuidado, porque muchos han edificado un cristianismo que no está fundamentado en su palabra. Muchos han edificado ministerios que no están fundamentados en su palabra. Muchos han creado grupos, movimientos, hasta iglesias, muchos pastores, profetas que no están fundamentadas en su palabra. Han tergiversado el evangelio con engaños, con mentiras y con un evangelio diferente. Por eso el apóstol Pablo luchó hasta el final, no solamente en construir iglesias, sino en dejarlas saludables, bien cimentadas. Tumbaba todo argumento mentiroso, todo evangelio falso, todo comportamiento y conducta que no era propio de Dios, y realmente fortalecía a la iglesia en la verdadera dirección de Dios, en el verdadero propósito. Por eso hoy nosotros necesitamos entender esa importancia de reconstruir la iglesia, la verdadera iglesia de Dios. Una iglesia que se subordina a Dios, que se subordina a su palabra, que se subordina a su Santo Espíritu, que no está en contra de su palabra, que no se contradice, sino que va conforme a la dirección de su palabra. Y hoy en día va a proliferar mucho el espíritu de anticristo, personas engañosas, personas que dicen ser cristianas, pero su mensaje es de anticristo, su comportamiento es de anticristo. No valoran la iglesia, no valoran la palabra, salen con inventos, con mezclas extrañas que realmente son muy peligrosas. Pero es muy importante valorar la verdadera iglesia de Cristo, subordinada a su palabra, subordinada a su propósito. Por eso hoy vamos a centrar la enseñanza en el capítulo 1 del libro de Ageo. Y vamos a ir leyendo juiciosamente versículos por versículo de Ageo, y vamos a sacar la enseñanza de la importancia de reconstruir la iglesia. Lo primero que necesitamos aprender, que nos enseña el libro de Ageo, capítulo 1, profeta Ageo, Antiguo Testamento, es que necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios y diferenciar la voz de Dios con la voz de este mundo,
con la voz del espíritu de anticristo. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que habla con una Biblia bajo el brazo, todo el que tenga apariencia religiosa va a hablar la voluntad de Dios, va a hablar la voz de la palabra de Dios. Y es allí donde necesitamos entender esa diferencia. En los primeros versículos, el versículo 2 al 4, dice así el libro de Ageo capítulo 1. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Y Dios está preguntando a su pueblo si está ocupado en sus propias comodidades mientras su casa permanece en ruinas. Hoy en día vemos un evangelio que habla mucho de prosperidad y riqueza para los cristianos. La gente llega para querer ser rica, para querer tener plata, para que Dios cumpla sus deseos, sus caprichos. Quiero tener novio, quiero tener novia, quiero tener esposo, quiero tener el carro, quiero tener la empresa. Pero realmente se ocupan solamente de sus propios caprichos egoístas y quieren que la casa de Dios esté en ruina. Ese espíritu mezquino es el espíritu del anticristo. El anticristo es el que quiere que la casa de Dios, el lugar donde nosotros adoramos a Dios, esté en ruinas. Ese es el espíritu de este mundo. Y por eso vemos que hay muchas personas que en las redes que dicen ser cristianos, pastores, profetas, cristianos, que quieren que la iglesia esté en ruinas. Ellos quieren tener riqueza, ellos quieren tener lujos, ellos quieren tener lo mejor de lo mejor, pero la iglesia del Señor y sus ministerios que estén en la ruina. Y por eso vemos que se ha levantado un espíritu de miseria contra la iglesia. No diezmes, no ofrendes, no sirvas. ¿Para qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ese es el espíritu anticristo. Y el Señor está preguntando: ¿por qué ustedes si quieren vivir en casas lujosas? ¿Por qué ustedes si quieren tener mansiones, riquezas, lujos, mientras que mi casa está en ruinas? Es una pregunta lógica. Y a través de preguntas nosotros podemos evaluar realmente dónde está nuestro corazón. A través de preguntas nos puede ayudar si nosotros realmente estamos interesados solamente en nuestra propia comodidad, más que en la obra de Dios, más que en servir. Sería injusto, ¿verdad? Es contradictorio ver cristianos que quieren ver la casa de Dios arruinada. Es contradictorio ver personas que dicen ser cristianas y no quieren aportar ni servir a su obra, que no quieren ni siquiera sacar tiempo para Dios. Y por eso necesitamos evaluar cómo usamos el tiempo. Y para evaluarnos, hagámonos una pregunta: ¿cuánto tiempo dedicamos, o dedicas tú, o dedico yo, a las actividades que nos benefician personalmente en comparación con el tiempo dedicado al servicio, a la obra de Dios, al estudio de la palabra y a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? Una señal de que de pronto están nuestras prioridades desenfocadas es que si la mayor parte de nuestro tiempo libre se invierte en el entretenimiento, en el descanso o en las actividades que nos complacen, y apenas dedicamos un poquito tiempo o nulo a la oración, al estudio bíblico, al servicio comunitario, podríamos estar priorizando más nuestras comodidades por encima de la voluntad de Dios. Aquí podemos hacer esta pregunta: ¿cómo manejamos el tiempo? La otra pregunta es si nosotros intencionalmente estamos buscando de Dios, estamos buscando su presencia. Hay gente que me dice: pastor, no escucho a Dios, Dios no me habla, pastor, Dios no me bendice,
Pastor, yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios. Y aquí necesitamos entonces preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la oración y el estudio de la Biblia en nuestra rutina diaria? ¿Diariamente buscamos a Dios? ¿Diariamente estudiamos la Escritura? ¿O no la buscamos? El pastor que vino este domingo trayendo este mensaje de esperanza, de ánimo, este mensaje profético de continuar con nuestra construcción, con la iglesia, nos hablaba de ser intencionales en la búsqueda de Dios. Necesitamos con intención buscar su rostro, buscar su presencia, anhelar su bendición. Y por eso en esta iglesia nosotros adoramos juntos a Dios, nosotros clamamos juntos a Dios, nosotros con intencionalidad buscamos su presencia, buscamos su palabra, estudiamos las Escrituras para conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Los discípulos de Jesús se acercaron a Él para que le enseñara acerca de cómo orar. Le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó la siguiente oración, la cual nosotros rezamos o rezábamos o repetimos o repetíamos a diario. Una bonita oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y ahí ya habla de un compromiso. Tú y yo debemos orar a Dios para que primeramente venga su reino. Seguido, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué enseñó Jesús a sus discípulos y obviamente a nosotros? Nuestra prioridad en la oración debe ser que venga su reino y que se haga su voluntad. Pero ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no sacamos tiempo para estudiar la palabra? Si no sacamos tiempo para formarnos, para prepararnos. Por eso muchas personas les cuesta escuchar y entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Porque solamente escuchan la voz de este mundo, la voz de sus caprichos, la voz de sus deseos, la voz de sus planes, pero no conocen los planes de Dios ni su voluntad. Por eso lo importante que está diciendo acá el Señor en estos primeros versículos es, Dios pregunta, bueno, ¿ustedes qué voluntad quieren hacer? ¿La suya o la mía? Solamente quieren, ahora hay gente que solamente, uno puede hacer la voluntad de uno y la de Dios si se alinean, ¿verdad? Uno dice, Señor, yo quiero esto y puede que el Señor te dé, pero también hay que hacer la voluntad de Dios. Aquí vemos que el pueblo lo que quería era que se cumpliera su voluntad y que la de Dios no se hiciera. Lo segundo que necesitamos reflexionar es acerca de nuestras prioridades. ¿Cómo están ordenadas nuestras prioridades? Continúo en el capítulo 1 de Ageo, versículos 5 al 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esto es la palabra literal de Dios, está hablando aquí. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando, dice. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Dios nos llama entonces con esta declaración a meditar acerca de nuestros caminos. Estamos enfocados en trabajar, en gastar las energías en las cosas correctas. A menudo podemos estar trabajando arduamente, pero sin ver resultados, porque hemos dejado de lado lo que realmente importa, y es cumplir el propósito de Dios, hacer su voluntad. Hay gente que viene a este mundo a hacer su misión caprichosa, pero no quiere hacer la misión de Dios.
Y cuando nosotros decidimos ser discípulos de Cristo, ser discípulos de Dios, decimos: Señor, hágase tu voluntad. Yo quiero servirte, yo quiero aportar, yo quiero construir, yo quiero ser parte de tu iglesia y hacer tu voluntad. Por eso, una de las preguntas que debemos hacer para ver cómo está nuestra prioridad es hacer una evaluación de nuestros proyectos, de nuestras metas y prioridades, y hacernos la siguiente pregunta: ¿cuáles son nuestras metas a corto y a largo plazo? Y si estas metas están alineadas con los propósitos de Dios, o se centran principalmente en nuestros propios deseos y logros. A veces hay gente que solamente piensa: ay, yo quiero mi casa, mi carro, mi familia, mis hijos, la bendición de Dios. Pero, ¿y la gran comisión quién la hace? ¿Quién está dispuesto a servir? ¿Quién está dispuesto a ayudar? ¿Cuál es el propósito de que Dios te bendiga? ¿Para que los demás tengan envidias? ¿Para alardear en las redes? ¿Para mostrar poder, fama? ¿Cuál es el propósito de tu bendición o de lo que anhelas? Hay gente que quiere bendecir para que las primas vean que salí adelante, que conseguí novio. Gracias a Dios. Pero no tienen ningún propósito de cumplir las metas, de servir. Y una señal de que las prioridades están truncadas es si nuestras metas y sueños no incluyen servir a Dios ni servir a los demás. Cuando nosotros solamente estamos enfocados en acumular bienes materiales, en alcanzar el éxito personal y confort, estamos priorizando solamente nuestra egoísta comodidad. Jesús dijo que Él vino para servir y no para ser servidos. Y nos invitó a nosotros como sus discípulos a servir. La clave del liderazgo, según Cristo, es servir a los demás. Jesús dijo: yo quiero que ustedes con sus buenas obras sean una luz que iluminan a los demás. Así que hagan notorias las buenas obras, que sea una luz que dé testimonio de lo que yo he hecho en ustedes. Y sabes, bíblicamente, las riquezas que Dios da no traen tristeza. ¿Y sabe por qué no traen tristeza? Porque las riquezas que Dios da tienen propósitos buenos, santos, de bendición. Las riquezas de este mundo son para alardear, para chicanear, para dividir, para destruir. La gente con plata se divide, se separa, pelea con sus familiares. La plata con la visión de este mundo. Matan, roban, quitan, amenazan, envidian. Pero la riqueza que Dios da para sus hijos es para compartir, para construir, para edificar, para salvar, para ayudar. Son dos visiones diferentes. Estamos llamados también a dar un testimonio personal. Cuando vemos a los discípulos, Jesús les dice: esperen que venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que sean verdaderamente mis testigos, para que den testimonio de mí. Y ahí debemos preguntarnos si nuestra vida, si nuestras acciones están inspirando a otros a que se acerquen a Dios, o están inspirando a que sean egoístas y sigan sus propios caminos. Hoy en día vemos mucho cristiano crispeta, que no es ni cristiano, que está motivando a que quieres plata, quieres riqueza, quieres fama, quieres éxito, métete a la iglesia. Por eso no murió Cristo en la cruz. Cristo no murió en la cruz para que tengas el carro de moda, para que tengas el novio bonito, la novia bonita, para que estés ahí alardeando riqueza. Cristo no murió en la cruz para eso. Cristo murió en la cruz para salvarnos, para que traigamos buenas noticias a los pobres y desesperanzados, para libertar a los cautivos, para que sean sanados los enfermos. Y cuando Dios nos bendice, no está mal tener riqueza, no es pecado. La riqueza no peca. En sí misma el dinero no peca. Eso es como un cuchillo. Un cuchillo en la mano de un chef puede sacar los mejores filetes, pero un cuchillo en la mano de un criminal puede causar mucho daño. Así pasa con la riqueza.
La riqueza en las manos de un hijo de Dios puede ser de mucha bendición, pero la riqueza en manos de un hijo del mal puede causar mucho daño, puede ser usado para mal. Por eso necesitamos nosotros entender cuáles son nuestras prioridades y ponerlas en orden. Primero Dios, entender que somos bendecidos para bendecir. Lo tercero es que cuando priorizamos a Dios, lo ponemos en primer lugar, prosperamos. Pero cuando no honramos a Dios con nuestros bienes y con nuestras prioridades, empobrecemos. Leo Ageo 1 del 9 al 11. El Señor dice: esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupaban de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es el nombre de Jireh, que es el Dios que provee. Todo lo que tenemos viene del Dios que nos provee. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros le agradecemos, Dios nos bendice, porque Dios honra a quienes le honran. Por eso nosotros cada vez que venimos aquí a la iglesia le honramos con nuestras canciones, con nuestro corazón, con nuestras palabras. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias, Señor, por las bendiciones. Pero después, nosotros aquí en la iglesia, después de que alabamos al Señor, también pasamos al tiempo de las ofrendas y los diezmos, donde nosotros decimos: gracias, Señor, porque me diste sustento, me diste trabajo, me diste habilidades, me diste oportunidades, y de lo que me has dado, yo te honro con un 10, yo te honro con un 15, yo te honro con un 20, con lo que Dios ponga en su corazón, con el propósito de decir: Señor, me quedo con el 90 o con el 80, pero con ese 20 espero, Señor, sembrar semillas para tu reino, para que se crezca la iglesia, para que muchos sean alcanzados. Esa es la idea de la ofrenda y de los diezmos. Agradecimiento, honra, y también es una inversión que hacemos a las cosas de Dios, un vínculo que hacemos, un compromiso que hacemos al propósito de Dios. Cuando damos a los pobres, cuando damos a los necesitados, cuando servimos, estamos diciendo: Señor, lo que yo tengo. Hay gente que dice: es que yo me lo merezco. Y uno dice: ¿qué? Altivamente: yo me lo merezco. Es que yo debía haber sido tan bueno, tan buena, que yo merezco recibir. No lo merece, merecemos la muerte a causa de nuestro pecado. Por nuestro pecado lo que merecíamos era la muerte. Pero sabes, la gracia y el amor de Dios es tan grande que nos envió a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que nosotros necesitamos entender si estamos ejerciendo una buena administración con los recursos que Dios nos da. ¿Quién quiere ser un administrador o una administradora de Dios? ¿Sabes? El propósito es el siguiente: aquel que Dios bendice. ¿Por qué crees que Dios te va a bendecir a ti? Es la pregunta. ¿Por qué crees? Que yo me lo merezco. Pero sabes, si tú realmente eres una persona que eres fiel en lo poco, que con lo que Dios te dé, tú das, tú sirves, tú apoyas, tú ayudas, tú tienes más razones para decir: Señor, yo te honro con lo que tú me das. El dinero no se gasta en trago, no se gasta en droga, no se gasta en placeres, en locura.
A veces hay gente que compra cosas, ay, ¿para qué yo compré eso? Está guardado ahí. Pero sabes, cuando uno, los recursos que Dios da, dice, voy a sacar una parte para ayudar, para invertir. Sabes, estás invirtiendo donde debes ir. Eres un buen mayordomo, una buena administradora o un buen administrador. Por eso hay promesas en la Escritura que dicen que Dios reprende al devorador. Cuando tú eres obediente en lo fiel, cuando eres obediente en lo poco, eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Es la clave de la economía conforme a los principios de Dios. Porque Dios nos bendice para que seamos de bendición. ¿Cómo distribuimos nuestros recursos? ¿Estamos contribuyendo generosamente a nuestra iglesia y a causas que reflejan el reino de Dios? ¿O solamente estamos pensando en nosotros? Una señal de una mala prioridad en nuestras finanzas es si gastamos la mayoría de nuestro dinero en lujos personales, hobbies, placeres, y no apoyamos financieramente la obra de Dios. Nuestras prioridades pueden estar desalineadas. Por eso debemos aprender a ser buenos administradores y entender que Dios nos bendice para bendecir. Lo cuarto, la obediencia trae bendición. Dice el versículo 12 al 13, que entonces Zorobabel, que era el gobernante, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Comenzaron a reconstruir el templo. Comenzaron a trabajar en la reconstrucción del templo, en cumplir el propósito de la adoración a Dios. Y cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Hay gente que emprende negocios sin Dios. Hay gente que tiene riqueza sin Dios. Hay gente que logra muchas cosas sin Dios. El hecho es que, ¿de qué sirve ganar este mundo entero si no tenemos a Dios y perdemos nuestra vida? Realmente lo más importante es que Dios esté con nosotros. Y por eso necesitamos honrarlo, intencionalmente buscar su presencia, administrar correctamente nuestros recursos, involucrarnos en su propósito. Y no estamos hablando aquí de que dejen de trabajar, de que no, saca tiempo, saca recursos, dispón algo de tu tiempo, de tus recursos, de tus habilidades para servir a los demás. Dios estará contigo, Dios estará con nosotros. Amén. ¿Sí lo estamos entendiendo como lo dice la palabra? Cuando el pueblo obedece y comienza a trabajar en la reconstrucción del templo, Dios les asegura su presencia. Esto nos enseña que cuando ponemos a Dios primero y nos dedicamos a su obra, Él está con nosotros, guiándonos y bendiciéndonos. Es obvio, ¿verdad? Dios está con aquellos que le sirven. Dios está con aquellos que le honran. Y es importante que entendamos eso. Nosotros estamos llamados a hacer su voluntad, no a que Dios haga la nuestra. A veces tenemos un concepto de un Dios que le hace caso a uno. Muy equivocado. Dios no que dice, dígame qué hay que hacer, dígame para dónde vamos, dígame qué quiere. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino que nos agradeció porque lo sacamos de una lámpara. Dios es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que merece la honra, el servicio y la adoración, que nace de un corazón sincero. Y mire que no es que esté pidiendo el 100%, no es que esté pidiendo la totalidad, lo imposible, con que usted saque tiempo, con que usted sirva, con que usted entienda que está llamado a dar un buen testimonio, a estimular y a incentivar a otros a Dios, hay bendición. Hay una pregunta que yo quiero que usted se haga con el tema de las preguntas que nos evalúan. ¿Cuál es la actitud hacia el sacrificio? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad y tiempo por el bien de otros
y la obra de Dios. Vea, hay gente que está dispuesto a sacrificar todo por dinero, todo por una persona. Hay gente que dice, lo entrego todo. Hay gente que está dispuesta a sacrificar todo por un vicio. Hay gente que está dispuesta a entregar todo por un amor que mañana más tarde lo deja. Hay gente que lo pierde todo y se sacrifica todo por una persona que después mal le paga, o por un vicio, o por un negocio que no funciona. Pero nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos un poco, a invertir tiempo para el bien de otros, para el bien de la obra de Dios. Está dura la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, el propósito del Espíritu Santo es avivarnos. Es que nosotros nos enfoquemos en que siempre con todo lo que somos, con lo que tenemos y con lo que disponemos, podamos honrar al Señor. Debemos nosotros, como final, edificar juntos la casa de Dios. Dice el versículo 14 al 15, finalmente, entonces el Señor despertó el entusiasmo en Zorobabel, que era el líder, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Y a mí me llama la atención porque fue en septiembre. Nosotros en septiembre celebramos nuestro aniversario, el tiempo donde comenzó la iglesia. Y yo quiero, iglesia, que usted y yo nos comprometamos a honrar a Dios, a seguir con esta hermosa obra que el Señor nos ha puesto, nos ha encomendado. Aunque no somos una iglesia muy numerosa, no somos la iglesia más pudiente, hemos podido hacer lo que hemos visto hasta el momento. Y sabes, y seguiremos haciendo hasta ver esta iglesia terminada y que nos quede pequeña en el futuro. Necesitamos compromiso para que esta iglesia sea un faro de bendición para muchos. Necesitamos compartir a otros acerca del Dios que libera, el Dios que sana, el Dios que nos acompaña, el Dios que nos permite salir de la tiniebla, de la oscuridad, de la perdición a la esperanza de vida eterna. ¿Cuántos aquí tienen esa seguridad? Nosotros tenemos esa seguridad por el amor, la gracia y la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Necesitamos nosotros ser aquellos defensores, cuidadores del evangelio de la verdad, porque la iglesia es el baluarte de la verdad del evangelio. La iglesia tiene esa tarea. Tú y yo necesitamos cuidar la iglesia y diferenciarla de las doctrinas de este mundo, del falso evangelio de este mundo, lleno de vanidad, lleno de superficialidad, lleno de tonterías. Realmente nosotros conocemos al Jesús resucitado. ¿Cuántos conocen al Jesús resucitado? Y hoy, ¿sabe una cosa? Estamos aquí no porque queremos ser parte de una religión. Estamos aquí porque conocemos al Jesús resucitado, al Jesús que nos perdona, al Jesús que cancela maldición, al Jesús que nos transforma, al Dios que libera al que está cautivo, al Dios que sana al que está enfermo. Y hemos visto que muchos de los milagros que han sucedido aquí en la iglesia, tenemos testimonios con nombre propio, han sucedido porque las personas decidieron servir, decidieron permanecer, no rendirse. ¿Sabes? La fe requiere paciencia. La fe requiere humildad. Esperar el tiempo de Dios. Entender el proceso. Pero lo importante de la fe es que para el que cree, todo es posible. Así que vamos a adorar a nuestro Dios. La fe que predicamos no está cimentada en nuestras ideas, no está cimentada en nuestro poder ni en nuestras capacidades. La fe que hablamos la inicia y la perfecciona Jesús. Está fundamentada en su palabra. Y es por su palabra que nosotros podemos decir: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Y tenemos vida en Cristo.
y todo es posible para el que cree. Y entendemos que Dios nos invita a que hagamos buenas obras, a que seamos útiles, y valoramos la iglesia que se reúne. La iglesia no es el edificio, pero en este edificio está consagrado para adorar, para aprender, para capacitarnos, para escuchar los mensajes y para que nosotros salgamos a buscar más y a incentivar y a motivar a otros a que conozcan del Señor. ¿Cuántos quieren ser útiles en las manos de Dios? ¿Cuántos quieren ser administradores del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a que si el Señor te confía una riqueza, tú dices, con eso te honraré? ¿Cuántos creen en eso? Vale la pena ser de esos obedientes, fieles, buenos administradores, porque el que es administrador en lo poco, en lo mucho será puesto. Y yo quiero, iglesia, para cerrar, decirte lo siguiente: no esperes que venga un ricachón, alguien de Dubái, un Emiratos, a invertir en la iglesia. No, pídele al Señor que tú seas prosperado tanto que podamos construir varias iglesias de estas en Medellín. Pídele al Señor que te bendiga tanto y que tú seas tan fiel para que en lo poco el Señor te vaya dando mucho. Ese es el propósito. No esperes a que, no, cuando me gane el baloto, hermano, no se lo va a ganar, porque se aseguró que se lo gana y se pierde. Necesitamos aprender a ser fiel en lo poco, porque el que no es fiel en lo poco no llega fiel a lo mucho. Y el Señor va a hacer milagros, porque es que la garantía de que el Señor está con nosotros es su palabra que se cumple. El Señor va a liberar, va a rescatar, el Señor va a estar delante de nosotros, nos va a defender. ¿Usted lo cree? Oramos para eso. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy como tu iglesia. Queremos comprometernos con la construcción de tu iglesia, con el servicio, con poner en orden nuestras prioridades. Queremos ser fieles. Quita de nosotros todo corazón egoísta, toda idea equivocada, Señor. Y te pido, Señor, que nos hagas siervos fieles, que podamos ser fieles en todo momento y podamos alcanzar nuevos niveles. Yo te pido que bendigas la iglesia, que de aquí salgan empresarios, que de aquí salgan personas con ideas creativas, que de aquí salgan personas que sean bendecidas de manera abundante, Señor. Y te pido, Señor, que podamos ser buenos mayordomos, que podamos dar buen testimonio. Te pido que traigas libertad al que está cautivo, que te lleves toda adicción. En el nombre de Jesús, sé libre de toda adicción, sé libre de toda enfermedad, sé libre de toda cárcel, de todo pensamiento que te tiene encarcelado. Cancelo todo espíritu de muerte sobre ti, sobre tu familia. Cancelo todo espíritu que te tiene adicto a las drogas, adicto al alcohol, adicto a las cosas pecaminosas. En el nombre de Jesús recibe libertad y recibe la capacidad de hacer buenas obras, de construir, de tener disciplina, de alcanzar nuevos niveles en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.